estudio. Acuérdense que vamos a tener nuestro segundo estudio acerca de Dios y el pecado. Dios y el pecado. Dios y el pecado. Acuérdense que es bien importante entender. ¿Ya? ¿Dónde están? Acuérdense que es bien importante entender de que quien nos ciega es el pecado. ¿Ok? Quien nos ciega. Ok. Quien nos ciega es el pecado. Ok, quien nos ciega es el pecado. Entonces, Dios y el pecado. Dios y el pecado. Ok. Entonces, vamos a ver. Esto ya lo hemos visto un poquito, pero en diferente manera. Ahora lo vamos a poder ver un poquito más a profundidad. Entonces, vamos a ver tres puntos y el precio del pecado. Entonces, el primer punto que vamos a desarrollar, el primer punto es: Dios permite pecado. Algunas veces Dios permite pecado o Dios permite pecado. En este estudio, Dios permite pecado. Ok, entonces, pero antes de eso necesitamos decir que Dios no es el autor del pecado, ¿ok? Dios no es el autor del pecado, ese es el primer punto, se me olvidó. Dios no es el autor del pecado. ¿Por qué? Ya quítales las aguas. ¿Qué tanta ahí? Dejen eso ya. Entonces, Dios no es el autor del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es una cosa, ¿o no? ¿El pecado es una cosa? ¿Sí o no? A ver. ¿El pecado es una cosa, sí o no? Una obra, pues, o algo así, una cosa. Es una acción. Entonces, ¿es una cosa? A ver, Cacho. Una acción. Es una acción. Entonces, no es una cosa, sí. No. Entonces, si es una cosa, Dios la creó. Pero si es una acción, entonces Dios no la creó. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Una cosa o es una acción? Acción. Es una acción, por eso te digo. Entonces, las cosas Dios las creó, pero una acción no. Entonces, Dios no es el autor del pecado. Ok, ese es el punto número 1. El siguiente punto: Dios permite pecado. Ok, entonces el primer punto es: Dios no es el autor del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es una acción, no es una cosa. ¿Entendemos eso? Uh-huh. El segundo punto es: algunas veces Dios permite pecado. Algunas veces Dios permite pecado. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Vamos a ir a Hechos 14:16. Hechos 14:16 para mirar que Dios permite pecado. Hechos 14:16. Que lo tenga, léale. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Ahí está. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Entonces, ahí vemos que Dios permite pecado, ¿verdad? Ok, Dios permite pecado. Vamos a ir también ahora, otra cosa, vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses 2:11. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Dios permite pecado.
Segunda de Tesalonicenses 2:11. El que lo tenga, léale. Tesalonicenses 2:11. 2:11. La segunda. Ujú. Por esto Dios les envió por poder engañoso para que crean la mentira. Ahí está. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por esto Dios les envió un poder engañoso. Ahora, en este punto es importante decir que cuando Dios permite que haya pecado, es cuando se ha rechazado a Dios. ¿Sí entendemos? O sea, Dios permite pecado, pero es importante hacer saber que es cuando es rechazado su amor, cuando es rechazada su palabra, cuando es rechazada el evangelio. ¿Sí entendemos? Entonces Dios permite pecado. ¿Sí entendemos eso? Amén. Ok, entonces fíjense lo que dice. Dice en el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Fíjense lo que dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que no crean la mentira, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados. ¿Sí ven? Entonces, en este punto número 2 que dice Dios, algunas veces Dios permite pecado, es importante hacer entender de que cuando Dios permite que haya pecado es cuando ya se ha rechazado su amor, ¿verdad? O se ha rechazado su evangelio, ¿verdad? Por eso dice, por esto, o no quisiste mi verdad. Por ejemplo, como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ellos odian la Navidad, ¿verdad? Ellos odian la Navidad. Ellos lo que no quieren es que haya Navidad. ¿Por qué? Porque la Navidad tiene que ver con Cristo. ¿Sí entendemos? Entonces, a ellos les llega el Evangelio y no quieren nada con el Evangelio. Y fíjense lo que dice, versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Sí estamos entendiendo eso? Fíjate, en el versículo 10, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Fíjate lo que dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tú le dices a un testigo de Jehová, oye, deberías de ser salvo. Nah, no, yo no quiero ir al cielo, yo aquí me voy a quedar en la tierra. Entonces, como no recibieron el amor del Evangelio, porque el Evangelio, acuérdense que el Evangelio es el que salva, ¿verdad? Entonces, pero dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ok, ¿no quisiste nada con el Evangelio? Por ejemplo, como el hermano de nosotros, que es testigo de Jehová. Este hombre anda bien metidazo en la música mundana, la música de la radio, la televisión, y todo lo que tiene que ver con el mundo. Ah, pero el sábado bien trajeado el hombre, y con su belicito, y ya nomás no le vemos los cuernos porque no se pueden ver, pero de seguro ahí los trae. Pero bien trajeado el sábado, el hombre. Y fíjense, y piensa que está en la verdad. Piensa que está en la verdad. Entonces dice aquí, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Dios les permite todo eso? Porque ellos no quisieron. Entonces, por eso es que Dios permite pecado, porque dicen, ok, ¿no quieres? Ahí te va entonces. ¿Sí entendemos eso? ¿Sí entendemos el segundo punto, verdad? Ahora vamos a Romanos 1, 24, 26 y 28. Romanos 1, 24, 26 y 28. El que lo tenga, léale. Romanos 1, 24, 26 y 28. Está bueno este pulpitito. Aquí tengo todo.
Romanos 1, ¿qué? 1, Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las Concupiscencias. concupiscencias de sus corazones, de modo que desondaron entre sí sus propios cuerpos. ¿Sí ven? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por lo cual también, ¿sí entendemos? Y fíjense por qué, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Aquí están los filósofos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, miren. Por lo cual también, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios los entregó a eso? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. No, Él es el hombre nomás, es el puro hombre. Dios no existe, Dios no esto. Somos nosotros, y que tú me cuides, yo te cuido, y ya vemos las obras de la carne. ¿Sí entendemos? Entonces, ¿sí estamos entendiendo eso? Amén. Entonces, acuérdense, el segundo punto es, algunas veces Dios permite pecado, pero acuérdense, esto es después de haber rechazado la verdad del Señor, el evangelio de Dios, ¿verdad? Haber rechazado darle la gloria al Señor, ¿sí entendemos? Entonces, el punto número 2, ¿cuál es? ¿Cuál es el punto número 2? Que Dios permite pecado. Dios permite pecado. El primero, Que Dios no es el autor del pecado. exactamente. Ok, vamos con el tercero entonces. Con el tercero. Algunas veces Dios previene el pecado. ¿Ok? Dios previene el pecado. Así como algunas veces Dios permite pecado, algunas veces también Dios previene el pecado. No deja que pase ese pecado. Te atora, te pone un stop y no te permite que hagas ese pecado, ¿verdad? Entonces, muchas veces Dios, aunque el pecado, muchas veces aunque el pecado esté en nuestro corazón, llevarlo a cabo, nuestro pecado, pero cuando, ¿se acuerdan el versículo y ahorita vamos a ir a ver más, ¿se acuerdan el versículo que dice, no nos metas en tentación? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Amén. ¿Verdad? No nos metas en tentación. Vamos a mirarlo. Está en Lucas 11. Lucas 11. Para que vean ustedes. Lucas 11, capítulo 4. El que lo tenga, léale. Y perdonamos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ok, y no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. Entonces, dice la Biblia en Santiago que Dios no tienta a nadie. Pero aquí dice, no nos metas en tentación. Pero dice Santiago que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Vamos a ir a ver a Santiago entonces, capítulo 1. Ahorita regresamos ahí, pónganle punto, pónganle algo. Ahorita vamos a regresar ahí. Vamos a Santiago, capítulo 1, donde nos dice que Dios no tienta a nadie. Santiago está delante de Hebreos 1.
versículo 13, 1:13, léanle. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Sí ven este versículo? ¿Sí ven este versículo? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, ¿sí estamos entendiendo eso? Hay que quitar esa cara de caballo desvelado, ¿eh? Porque casi hasta acá casi me tumba. Hay que quitar esa cara de caballos desvelados. Ya supuestamente ya no habían traído las caras de limones. Volvieron a traer sus limones. Ok, entonces, gócense. Amén. Ok, entonces, porque la clase está buena. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ni él tienta a nadie. ¿Sí estamos viendo? Amén. Ahora, acá en Lucas dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ok, entonces, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, ¿sí ven lo que está diciendo? Amén. No nos metas en tentación. Ahora, encima de eso, vamos a ir a Mateo 4:4. Encima de eso, Mateo 4:4. Vamos a sobronarle más, porque el Señor nos va a explicar algo tremendo aquí, Amén. profundo. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora sí ven, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, aquí vemos que el diablo es el que tienta. Ahora, dice Santiago que Dios no puede ser tentado, ¿verdad? Pero dice que, ahora, Dios no puede ser tentado porque es Dios. Y dice aquí que Jesús sí fue tentado por el diablo, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí Cristo estaba en los días de su carne. Entonces, acuérdense que Cristo se despojó de sus vestidos de Dios, pero no de su naturaleza, ¿ok? Entonces, dice la Biblia que Él se hizo siervo, ¿verdad? Entonces se hizo siervo. Como siervo, Él no sabía, por eso le dijeron, ¿cuándo es el día que va a venir? No, pues dijo él, yo no sé, dice solo mi Padre, porque él como siervo no debería de saber, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor, ¿o sí? Entonces él vino como siervo, por eso él siempre no sabía varias cosas. ¿Por qué? Porque él vino como siervo, ¿verdad? Por eso dice que se despojó, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Cristo va a ser tentado como dijo Hebreos, Cristo en los días de su carne, ¿verdad? Fue tentado. Entonces, fue tentado por Satanás. Y Santiago dice que Dios no puede ser tentado en su naturaleza de Dios. Y dice que ni él tienta a nadie. Entonces, Lucas dice, no nos metas en tentación. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, bien sencillo lo que nos está diciendo. Lo que nos está diciendo es, la palabra tentación son dos palabras que se unen. El deseo de pecar y la oportunidad. Entonces, el deseo de pecar y la oportunidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si la persona batalla con cosas, ok, entonces ya empezó a tener deseos de pecar,
Y entonces la siguiente barrera que va a tener es que no va a tener la oportunidad. Y es allí donde el Señor hace las cosas, que no da la oportunidad. O sea, no llega la oportunidad. El deseo y la oportunidad no se juntan. Entonces, cuando dicen no nos metas en tentación, lo que está diciendo es que no se junte mi deseo de pecar y la oportunidad de hacerlo. ¿Sí entendemos? Entonces, que cuando dicen no nos metas en tentación, está diciendo, Señor, no permitas que la oportunidad de hacer pecado y mi deseo lleguen a clic. ¿Sí entendemos? A clic. Entonces, les vamos a poner un ejemplo. Vamos a ir a Efesios. Filipenses. Vamos a ir a Filipenses. Vamos a ir a Filipenses. Vamos a Filipenses 4:11. El que lo tenga, léale. Filipenses 4:11. Filipenses 4:11. No, 4:10. Filipenses 4:10. ¿4:10? Sí. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitosos, pero os faltaba... No, léele bien. Tu maña de leer nomás la última letra. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabas solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Pero qué es lo que faltaba? La oportunidad. La oportunidad, ahí está. Estaban solícitos, o sea, sí querían, ¿verdad? Ayudar a Pablo, pero ¿qué es lo que faltaba? La oportunidad. Entonces, eso es lo que Dios no da. Eso es lo que Dios, cuando dice, no nos metas en tentación, está diciendo que no se junte el solicitar pecado y la oportunidad, que se mantengan separadas. Haz de cuenta como el borracho que quiere tomar cerveza, híjole, bueno, me voy a echar una cerveza. Entonces, pero resulta que cuando dices, me voy a echar una cerveza, y luego te llama un hermano, ¿verdad? Entonces ya ese hermano te agarra hablando cosas, no, que acá, que ya, que esto, lo otro, y ya se te va el deseo de comprar la cerveza. Entonces no te llega esa oportunidad. O como aquel persona que ahí en Pasco que estaba queriendo, estaba formado y estaba queriendo agarrar un 6 de cerveza. Y luego parece que el pastor estaba atrás también en la fila queriendo comprar, ¿verdad? Entonces, y ya nomás, no, pues aquí estoy, me encargaron aquí que les llevara, pero nada, mejor no se lo voy a llevar, ¿verdad? Entonces, que la oportunidad y el pecar no se junten. Entonces, vamos a ir a Salmo 37 también. Salmo 37, 32. Salmo 37, 32. Salmo 37, 32. El que lo tenga, léale. Salmo 37, 32. Y 33, ¿ok? Salmos 37, 32 y 33. Léale el que lo tenga. 32. Acecha el limpio al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. que juzgaren. Ahí está, dice, acecha el impío al justo y procura matarlo. Ahí tiene el deseo, ¿verdad? Ahí está el deseo de matarlo. El acecha el impío al justo. Ahí está el impío, el incrédulo,
el mundano, la persona que se dice ser cristiano, pero es un impío. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Entonces ahí tiene el deseo, ¿verdad? Pero fíjense lo que es en el 33. Jehová no lo dejará, ¿en dónde? En sus manos. Jehová no lo dejará en sus manos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que no le va a dar la oportunidad. O sea, Dios, aunque él quiere matarlo, pero Dios dice, ¿sabes qué? No te lo voy a poner ahí donde te lo eches. ¿Sí entendemos? Entonces, cuando dice la Biblia, Dios previene el pecado, ¿verdad? Dios previene el pecado. Es como exactamente como eso, que Dios no deja. Dios no deja, ¿verdad? Previene el pecado. Vamos a ir a Génesis 26. Génesis 26. Génesis previene, Dios previene el pecado. Génesis 26. Previene el pecado. O sea que no deja que pase cierto pecado. Él puede detener el pecado. Génesis 26. Dice así. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y fíjense lo que dice. Y yo también te detuve. ¿De qué? De pecar contra mí. Y así no. ¿Qué dice? No te permití que la tocases. ¿Sí entendemos eso? Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no le devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Aquí está, ¿verdad? A Abraham y Abimelech. Entonces, aquí estamos viendo que Dios previene el pecado. Así como les digo, que Dios no da la oportunidad para que se lleve a cabo el pecado. Ya sea borracheras, ya sea iniquidad, ya sea maldad, ya sea un trato malo, ya sea que pasa algo en la familia, ya sea que Dios, muchas veces hay el deseo de gente de hacernos mal. Hay el deseo de hacernos mal. Muchas veces estamos rodeados de gente que nos quiere hacer mal. Pero Dios dice que Él no deja que nos hagan ese daño que quisieran hacernos. Acecha el impío al justo, Jehová no lo dejará en su mano. Entonces, ¿se acuerdan también que Herodes anduvo buscando a Pedro para matarlo? ¿Cuántos se acuerdan? Pero dice la Biblia que Dios lo escondió. No sé si se acuerdan. A ver, los que leen la Biblia, porque los miro como que nomás están ¿cómo les iba a decir? No se acuerdan, ¿verdad? No, es mucho pedir, ¿verdad? Pero es en Hechos, no me acuerdo dónde está, pero es caso que dice que Herodes buscaba a Pedro para matarlo, pero dice dice la Biblia que Dios lo escondió. ¿No se acuerdan? No, ¿verdad? No me acuerdo. Bueno, ahí está en Hechos. Entonces vamos a seguir por cuestión de tiempo. Entonces allí luego ustedes lo buscan, se están Hechos. Pero dice la Biblia que Dios buscaba a Pedro para matarlo. Ya ves que habían matado a Santiago, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Dios, acuérdense que Dios que lo sacó de la cárcel, ¿verdad? Entonces Dios de alguna manera previno ese pecado de que mataran a Pedro. Habían matado a Santiago y dice la Biblia que Herodes quería matar a Pedro también, pero Dios previno que mataran a Pedro. Entonces allá en el Salmo dice: acecha el impío al justo, pero Jehová no le da esa oportunidad de llevar a cabo eso. Así como Pablo allí en Filipenses, que dicen: ustedes estaban solícitos, pero faltaba la oportunidad. Entonces
Eso es lo que Dios no da, la oportunidad de que se nos haga. O sea, sí nos quieren dañar, pero Dios no deja que llegue a esa oportunidad. Está el deseo del impío de hacernos mal, pero Dios, de alguna manera Dios dice, no, ¿sabes qué? No. Por eso ahí dice en Génesis, es el versículo perfecto para esto. ¿Dónde era? ¿20 qué? 26. Fíjense, dice, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y fíjense lo que le dice, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que tocases a la señora. ¿Verdad? Entonces dice, no te permití. O sea, quien no permitió es Dios que no la tocara a la señora. ¿Verdad? Entonces fue Dios. Ya Abraham ya se había dado por vencido, pero Dios dice que no permitió que la tocara. Entonces Dios ahí previno el pecado. Entonces, así como no dejó que mataran a Pedro, así como no dejó que mataran a David. ¿Cuántas veces quisieron matar a David? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces? Muchas veces, exactamente. Vamos a ir a ver una porque los miro como que no, como que vienen o están pues como que no han leído mucho. Los veo como que no han leído mucho. Vamos a, por cuestión que los miré que no han leído mucho, vamos a tener que ir a buscar un versículo. Pero si mirara que sí leen mucho, pues nomás les diría, pero no. Vamos a ir se me hace que es Hechos 12:19, el primero, Hechos 12:19. Hechos 12:19, léanle rápido. Y primera de Samuel 23, ¿ok? Hechos 12:19 es el versículo que estáis buscando. A ver, léanle. Rápido. Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a César y se quedó allí. ¿A César? Después descendió. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Sí ven lo que dice? Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle. ¿Sí ven ahí? Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, irá, después de haber interrogado a los guardias o de no llevarlos a la muerte. Entonces Herodes, habiéndole buscado sin hallarle. Entonces entendemos bien claro que fue Dios quien lo escondió a Pedro, ¿verdad? Entonces no lo halló. Él lo buscó, pero no lo halló. Dios no se lo entregó en sus manos. Entonces acechó el impío al justo, pero Dios no lo dejó en sus manos. Entonces Dios previene el pecado. Dios tiene el poder de prevenir el pecado. Pero acuérdense, también en el segundo punto lo que vimos, que Dios permite el pecado. ¿Sí entendemos? Entonces Dios previene el pecado. Ahora sí vamos a ir a Primera de Samuel, porque les dije que de David. Primera de Samuel 23:14. Primera de Samuel 23:14. Primera de Samuel 23:14. David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un Monte. en el desierto de Sif. y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Ahí está, lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿Sí entendemos eso? Está bien claro, ¿verdad? Que Dios puede prevenir pecado. Dios tiene el poder y Dios lo ha hecho. Dios siempre lo puede hacer. Ok, entonces por eso es bien importante levantarnos temprano y primeramente lo primerito es pedir la protección de Dios.
porque uno no sabe tantos peligros que van a venir en el día, tanto peligro, desde problemas en el matrimonio, desde problemas con los hijos, desde problemas con los patrones, desde problemas con los vecinos, desde problemas del estómago, desde problemas con la sangre, de la salud, de los ojos, un montón de cosas que Satanás tiene preparados durante todo el día. Y si nosotros no nos encomendamos primeramente a Dios, pues ¿cómo Dios va a prevenir? Dios va a permitir. Pues bueno, ¿quieres andar solo? Pues va a permitir. Pero Dios puede prevenir. Entonces, dice ahí, Saúl buscaba todos los días a David para matarlo, pero Dios dice que no lo entregó. Entonces, si entendemos el tercer punto, ¿verdad? Dios previene el pecado. Ahora, el cuarto punto, Dios siempre limita el pecado. Dios siempre limita el pecado. Dios siempre pone límites al pecado. Vamos a ir al Salmo 124.2. Salmo 124.2. Córrele. Salmo 124.2. El que lo tenga, léale o lo leo. 2 y 3. Y no habéis estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres 3. vivos, nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. ¿Sí ven? Dice, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. ¿Verdad? Entonces, Dios limita siempre el pecado. Vamos a ir a 1 de Corintios 10:13. Córranle, 1 de Corintios 10:13. El que lo tenga, léalo, ¿ok? No esté ahí, nomás ahí jugando. 1 de Corintios 10:13. 1 de Corintios 10:13. El que lo tenga, léale. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podráis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ok, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que poder resistir. Ok, entonces Dios siempre va a ser fiel a lo que tú puedes resistir. Dios no te va a dejar que Satanás venga con toda su furia. No, te metes esa cerveza a como sea y te voy a hacer que te la tomes. No, Dios es fiel y le va a decir, ¿sabes qué? No, nomás lo que Él pueda, Él puede decidir sí o no. Entonces, quiten esa cara de borrego. No, quiten esa cara. Unas caras bien, que si fueran cuchillos ya estuviera yo bien despedazado. En vez de que se gocen, hombre. Entonces, Dios siempre limita el pecado. Entonces Dios siempre va a limitar. Aquí dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Fiel es Dios, que no te dejará más de lo que tú puedes más. ¿Ok? Entonces, Dios siempre va a limitar el pecado. Vamos a ir a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, ese es bien conocido. Apocalipsis 22.
Hay que quitar esa cara de burro hambriento, Y prendió al dragón, a la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años. Ahí está entonces, en el 2, ¿verdad? 2, 3 dice, y prendió el dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró. Ahí está también, ¿verdad? En contexto de toda la historia humana, que va a quitar a Satanás y lo va a encerrar por 1000 años, ¿verdad? O sea que está limitando el pecado, por así decirlo, ¿verdad? Por 1000 años. Entonces, en cuestión de toda la historia, ¿sí entendemos? Job 1.12, Job 1.12, ya van quitando esa cara de caballo, caballo desvelado y cara de caballo. Casi con esa cara casi bien nara uno, porque va pegando abajo. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Ok, entonces ahí tenemos que Dios limita el pecado, ¿verdad? Dios limita el pecado. Ok, la siguiente vez que mire que hay mucha cara de caballo desvelado, voy a estarles pasando acá, ¿verdad? O voy a tener un espejo ahí o voy a poner un espejo aquí. Toda esta barda la voy a poner como espejo, ¿verdad? Toda esta barda la voy a poner como espejo para que ustedes estén mirando sus caras que hacen. Son casi las caras, hay veces que se miran como moñudos así. Desde acá se mira bien. Ok, hay que cambiar esas caras por caras de gozo. Avísenle a su cara que están en la enseñanza, en el estudio. Hay que avisarle a nuestra cara, que su corazón le avise a su cara. Estamos en un estudio ahorita, guarda esa cara, ¿verdad? Ok, entonces Dios limita el pecado. Le dijo, todo está en tu mano, le dijo a Satanás Dios, pero guarda su vida. Entonces Dios limita el pecado. Entonces, a ver, hasta ahorita, el primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Sí, pero ¿cuál es el primer punto? Dios no es el autor del Dios no es el autor del pecado. Dios permite el pecado. Dios permite el pecado. Dios previene el pecado. Y Dios limita el pecado. Entonces hasta ahí van 4 puntos. Ok, entonces el último, Dios limita el pecado y Dios tiene un precio del pecado. Dios tiene un precio del pecado y vamos a ir a Romanos 6:23 y nos faltan 2 minutos para acabar. Romanos 6:23, Dios tiene un precio para el pecado. Romanos 6:23. Que lo tenga, léalo. Chacho, la siguiente vez te vas a sentar acá porque no estás participando. Nomás te estás haciendo ahí el que no, ponte acá a participar. 6:23. Ya no te vas a sentar allá. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Ahí está. Entonces, Dios tiene un precio por el pecado. Dios le puso un precio al pecado y le dijo, el pecado es, porque la paga del pecado es muerte. ¿Verdad? La paga del pecado es muerte. Entonces, ahí tenemos los 5 puntos, ¿verdad? De Dios y el pecado. Acuérdense, Dios no es el autor del pecado porque el pecado no es una obra, sino es una acción. Entonces Dios no es el autor del pecado. El siguiente es, Dios permite pecado y
Dios previene el pecado y Dios limita el pecado y Dios tiene un precio por el pecado. Entonces esos son los 5 puntos que estuvimos mirando hoy. Y bueno, ahí terminamos. Ojalá haya sido una bendición. Cacho ya. Pues. Entonces